Buenos días, mi nombre es José Rogelio Hernández Vázquez, Universidad San Isidro, habilidades de la comunicación oral y escrita, actividad 4, proyecto integrado. ¿Cuáles son los diferentes tipos de comunicación que conoces y en qué consiste cada uno de ellos? Comunicación verbal. La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en interacción entre el emisor y el receptor. A su vez, se cree que es un tipo de comunicación exclusivo del ser humano, ya con que hay animales que utilizan sonidos que pueden ser asociados a conceptos bastante concretos de su entorno, no son usados siguiendo normas de una gramática ni se les da nuevos significados dependiendo del contexto. Existen dos tipos de comunicación verbal, pues las palabras o el lenguaje pueden ser expresados de manera hablada o escrita. Comunicación oral se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Los gritos, el llanto o la risa también son comunicación oral. Comunicación escrita se realiza a través de códigos escritos. Los jeroglíficos, alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación. Comunicación verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos casos de forma inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar son algunos ejemplos. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes como la interpretación de estos son procesos realizados de manera automática, incluso involuntaria. Esto así porque este tipo de comunicación es la que ha tenido más importancia a lo largo de nuestra historia evolutiva, en etapas de la evolución en las que aún no existe el uso de las palabras, según el número de participantes. El tipo de comunicación puede variar dependiendo de las personas que participen en la interacción comunicativa individual. En este tipo de comunicación solamente interactúa un emisor y un receptor, es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo. Es un marco de interacciones caracterizado por la privacidad y por la posibilidad de pretender impactar en una audiencia o una tercera persona observada, colectiva. Este tipo de comunicación ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. En estos casos puede darse la situación de que, a pesar de que una persona se dirija a la otra en su discurso, se pretende causar un efecto en ella, sino en el resto de la gente. Intrapersonal. Este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo misma. Por ejemplo, cuando alguien que toma una decisión y razona las soluciones. Interindividual. La comunicación interindividual ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos. Intergrupal. Este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo colectivo. Intergrupal. Comunicación intergrupal se refiere a comunicaciones de grupos, por ejemplo, entre los intérpretes y un grupo de espectadores. Comunicación masiva. La comunicación masiva o de masa se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo. Audiencia. Receptor debe ser un grupo de personas, ser heterogénea y ser anónima. ¿Cuál es la importancia que tiene mantener en orden estructural gramatical de un mensaje? La importancia de las categorías gramaticales en los textos escritos recae en el sentido y la coherencia de los mismos, ya que gracias a estas categorías podemos escribir una lógica. Recordemos que las categorías gramaticales son aquellas que determinan cuál es el subjetivo, el sustantivo, el verbo, el adjetivo y así sucesivamente. ¿Cuáles son las diferencias entre la presentación oral y oratoria? Hablar en público es la acción, la oratoria son las técnicas que la envuelven. Así, las técnicas de oratoria para dar un discurso serán diferentes a las técnicas de oratoria utilizadas en una presentación de trabajo. ¿Qué es la oratoria en la comunicación? La oratoria es el arte de la comunicación clara y objetiva con el público, uniendo el lenguaje verbal y corporal. Los grandes oradores de nuestra historia son reconocidos por su poder persuasivo y su elocuencia para defender sus ideas. ¿Qué diferencias hay entre orador y oratoria? Dentro de la literatura, la oratoria tiene que ver con los procesos literarios cuya finalidad es la de presenciar. Por ejemplo, en una conferencia, un orador debe modificar las emociones de los oyentes, no solo brindarles información. ¿Qué habilidades de que la comunicación oral consideras necesarias para mantener las relaciones sociales? Justifica tu respuesta. Las habilidades sociales son una serie de conductas que nos permite comunicarnos e interactuar socialmente con otras personas de forma educada.
y según el contexto en el que nos encontremos. Son necesarias para poder adaptarnos y poder relacionar a los demás. Empatía. La empatía es una de las principales habilidades sociales del ser humano, puesto que permite ponerse en lugar de la otra persona. Es una capacidad necesaria para poder relacionarnos con otras personas que nos permiten saber qué puede estar pensando la otra persona y adaptarnos a la situación. Iniciar una conversación. La capacidad de iniciar una conversación también es básica para poder comunicarnos con otras personas, siendo una de las habilidades sociales necesarias para entablar diálogo con alguien. Esta habilidad nos permite saber cómo abordar una conversación con otra persona y cómo interactuar para iniciar un diálogo. Escucha activa. Otra habilidad social importante es saber escuchar, pero activamente. La escucha activa implica escuchar a la otra persona, prestar atención y hacerle saber que estamos escuchando. La capacidad de escuchar activamente al otro es necesaria a la hora de interactuar y mantener una conversación. Asertividad. La asertividad es una habilidad social más destacada que nos permite expresar nuestras opiniones a la otra persona de forma clara y desde el respeto. Para poder ser honestos sin herir sus sentimientos es básico en las relaciones y nos permite defender nuestro punto de vista de forma eficaz. Respeto. El respeto hacia la otra persona o sus opiniones también es básico para poder relacionarnos con el otro. Respetar su pensamiento y sus creencias es una habilidad social que nos permite interactuar sin conflictos con personas y nos ayuda a establecer relaciones, diálogos. Pero no bastante con saber iniciar una conversación y practicar una escucha activa para poder comunicarnos con el otro. Tener capacidad de dialogar es básico para poder mantener una conversación con otra persona. Tener la capacidad de mostrar nuestro punto de vista y luego escuchar el de otra persona es básico para comunicación y una interacción social satisfactoria. Negociación. Saber negociar es otra habilidad social destacada que podemos necesitar en muchas situaciones sociales. Es importante poder dominarla para llegar a acuerdos con otras personas y poder evitar situaciones conflictivas. Es especialmente destacada en ámbitos como el trabajo o las relaciones de pareja. Cortesía. La capacidad de ser educados y amables con el otro también es importante a la hora de relacionarnos con cualquier persona, ya sean amigos y familiares como desconocidos. Es una habilidad básica para poder iniciar una interacción sana y sin problemas con la otra persona. Paciencia. Tener paciencia es una habilidad social básica para adaptarnos. Sin esta capacidad no podríamos aguantar ciertas situaciones en las que es necesario mantener la calma, por lo que es importante tener esta habilidad ante muchas situaciones y ante muchas personas. Flexibilidad. Una mentalidad abierta nos permite adaptarnos mejor y relacionarnos con otras personas sin limitaciones como la rigidez o los prejuicios. Es una habilidad social importante también para ser capaz de adaptarnos a diferentes situaciones sociales. Expresar sentimientos. La capacidad de expresar sentimientos también es importante a la hora de comunicar y relacionarnos con nosotros, así como al hacer llegar lo que queremos y lo que opinamos. Saber adecuarlos a las diferentes situaciones sociales también es básico. Regular emociones. La forma en la que expresamos nuestras emociones también es clave para poder adaptarnos socialmente y diferentes situaciones. Saber cuándo tenemos que contenernos o que las emociones expresadas se adecúen a cada momento es vital para relaciones con los demás. Compasión. Saber cuándo perdonar a los demás es una virtud y otra habilidad social básica a la hora de relacionarnos con el resto de las personas. Mostrar compasión es clave para poder adaptarnos, establecer buenas relaciones con otra gente, aunque hayan podido cometer errores. Agradecimiento. Poder dar las gracias cuando es necesario también es una habilidad social importante a la hora de interactuar con personas y poder establecer buenas relaciones. Hacer saber al otro que ha hecho algo bueno por nosotros y mostrar gratitud es básico para demostrar respeto a la otra persona. Convencer a los demás. La capacidad de convencer a otras personas también es una de las habilidades sociales más destacadas. No se trata de conseguir que los demás hagan todo lo que quieras, pero sí de ser capaz de persuadir con tus propios argumentos para llegar a acuerdos y ser más influyente. ¿Consideras que seguir reglamentos ortográficos que existen hace una diferencia en la comunicación escrita, facilitan la transmisión del mensaje? Sí. ¿Por qué? Porque el abuso de las redes sociales provoca muchos errores y mala ortografía. A muchas personas les da pereza escribir bien. La inmediatez o la vorágine por ser los primeros que compartan un contenido provoca errores
garrafales de ortografía y caligrafía que impiden la correcta comprensión lectora. Entre los errores más comunes se encuentra la ausencia de tildes. Muchos usuarios justifican este error basándose en la comodidad y en la rapidez, pero estos tropiezos pueden cambiar por completo el significado de una frase, obligando al lector a reintentar el mensaje. Otro aspecto muy común en las redes sociales es la ausencia absoluta de signos de puntuación, lo que da como resultado un ejercicio de paciencia para las personas que leen este tipo de publicaciones. No olvides que los signos de puntuación son la demostración escrita de las pausas necesarias y naturales que hace una persona para leer y entender un texto de forma correcta. ¿Cómo describirías una comunicación efectiva? La comunicación efectiva es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de la forma más comprensible para el receptor del mensaje. Algunas de sus características son claridad, la empatía y la escucha activa. Importancia de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva desempeña un papel esencial en el éxito tanto laboral como personal. Las personas que saben cómo comunicarse de manera eficaz impulsan su productividad y mejoran sus relaciones personales en todos los aspectos de su vida, ya que forman la confianza de los demás y ayudan a prevenir y solucionar problemas. La importancia de la comunicación efectiva radica en que proporciona claridad en el mensaje y por lo tanto crea mejores relaciones laborales y personales. En las ventas, por ejemplo, una comunicación efectiva te ayudará solo a comunicar mejor los beneficios de tus productos, sino también a comprender mejor las dudas y necesidades de tus clientes. Esto te permitirá cerrar más y mejores tratos.